Nada se mueve al mismo tiempo en la vida real y mucho menos en la animación. El hecho de que cada parte del personaje tenga su propio timing y que incluso actúe como una cadena se conoce como overlap. Este es uno de los 12 principios básicos de la animación y hoy venimos a hablar de él. Hola animaníacos, bienvenidos un día más a este canal. Si sois espectadores habituales de mi canal, este término probablemente os suene de otro vídeo, sino que hay que desfasar en el tiempo las diferentes partes del cuerpo para que éstas se paren o empiecen a moverse de forma gradual y no al unísono. Esto en animación se conoce como overlap, pero hablaremos de él en otro vídeo. Pero si acabáis de aterrizar por aquí, permitidme que me introduzca muy brevemente. Hola, soy Escarrufa, animadora 3D y este es, evidentemente, mi canal. Aquí encontraréis contenido de todo tipo relacionado con la animación, ya sea un blog, una reseña o un dato técnico, como es el caso de hoy. De modo que si estás interesado o interesada en este mundillo, te invito a que te quedes y disfrutes del vídeo. Y ya si te suscribes... Con esto dicho, empecemos. El overlap o solapamiento es, como bien hemos dicho antes, uno de los 12 principios básicos de la animación, por lo que ya os podéis imaginar el peso y la importancia que tiene en las animaciones. Vamos, que no pasa desapercibido. El overlap es básicamente la tendencia de las diferentes partes de nuestro personaje a moverse en tiempos distintos. Es decir, la cabeza, el pecho y la cadera por naturaleza no suelen moverse a la vez, al unísono. Dependiendo de la situación, será una de las tres partes la que empiece el movimiento y las otras dos le seguirán con un pelín de retraso. Por poner un ejemplo, si oímos algo a lo lejos, es posible que sea la cabeza la que empiece el movimiento, ya que es precisamente donde están situados los oídos y es donde percibimos el sonido. Y será la primera en generar el movimiento de girar hacia donde hemos percibido el sonido, de modo que el pecho y después la cadera le seguirán respectivamente. No estoy mencionando los brazos ni las piernas por simplificarlo, pero estos también tendrían su propio ritmo respecto del tronco. Este principio es tan importante porque da mucha naturalidad a nuestras animaciones. La misma animación sin overlap da sensación robótica y poco orgánica. Que claro, si lo que estamos animando es un androide, igual nos interesa que se mueva todo como un bloque a la vez. Pero si lo que estamos animando es un ser vivo, nos interesa que transmita vida y organicidad al espectador. Y es precisamente el overlap una de las claves principales para ello. Pues bien, en el overlap podemos diferenciar dos tipos de elementos, los activos y los pasivos. Los activos son los que generan el movimiento, sin ir más allá, el cuerpo del personaje. Los pasivos, por otro lado, son aquellos que se mueven porque están adheridos a los activos que generan el movimiento, pero que no generan movimiento de por sí, como por ejemplo la ropa o el pelo del personaje. Este segundo grupo también genera overlap, es decir, no solamente lo encontramos en el cuerpo del personaje, sino también en los elementos secundarios, ya que estos se mueven también a su propio ritmo dependiendo del grupo activo que lo mueva, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo a la perfección. Los dragones asiáticos, al igual que unas serpientes, son ejemplos perfectos para entender el overlap. Como podéis ver en este fragmento del viaje de Chihiro, el movimiento de Haku, que es el dragón, empieza por su cabeza, que es la que manda al resto del cuerpo, que sigue la misma trayectoria, pero con bastante desfase. Es decir, el movimiento del tronco y la cola es consecuencia del movimiento de la cabeza, que tira y dirige al resto del cuerpo como si fuera una cadena. En este tipo de personajes es muy fácil de ver, ya que al ser anatómicamente tan alargados, su símil con una cadena precisamente es mucho más evidente. Pero lo mismo pasa con cualquier ser vivo, ya sea un humano, un cuadrúpedo, un ave, lo que sea, por mencionar unos cuantos. Vale,
Ahora que entendemos el overlap, no puedo pasar por alto a su primo hermano, el follow through o acción de seguimiento. Es muy fácil confundirse y pensar que son lo mismo, pero en realidad estos dos principios, aunque vayan de la mano, en realidad no abarcan el mismo detalle. Si bien el overlap determina que no todas las partes del personaje se mueven al mismo tiempo, el follow through dice que esas mismas partes no se paran al mismo tiempo. Es decir, lo que comúnmente llamamos inercia. Es tan sencillo como cuando un personaje con bufanda para en seco y esta no se para a la vez que la cadera del personaje, sino que suele adelantarle y luego retroceder por la inercia que genera el propio frenazo que ha hecho el motor del movimiento, que en este caso sería la cadera del personaje. Pero no solo la bufanda. En ese mismo caso, los brazos o incluso la cabeza del personaje se seguirían moviendo después de que la cadera parara, por el mismo principio. Vamos a ver un último ejemplo que contiene un overlap y follow through muy exagerados y me pareció ideal para enseñároslo en este vídeo. Este es un fragmento de Shadow of the Colossus, un videojuego que creo que es perfecto para ver algunos de los principios de la animación en su máximo esplendor, ya que al tratarse de criaturas colosales, muchos de estos están exagerados y enfatizados. Vamos a fijarnos en cómo el cuerpo del coloso se derrumba por partes. En este caso, se ve claramente como cuando el coloso se derrumba, el movimiento empieza por la cadera. Entonces es el pecho, los brazos y la cabeza los que le siguen detrás. Y aunque en esta escena choca contra el suelo y es una parada seca, incluso en estos casos podemos ver cómo hay un poco de follow through, concretamente en el brazo, ya que este rebota contra el suelo y para más tarde que el resto del cuerpo. Es decir, sigue moviéndose después de que la cadera parara y por tanto termina su acción unos segundos después. Claramente un follow through. No puedo terminar este vídeo sin decir que estos dos principios se ven claramente afectados por el medio en el que se encuentra el personaje. Es decir, el efecto no será el mismo si está en tierra que si está bajo el agua o en el espacio, ya que la gravedad es diferente y por tanto la inercia, así como otras tantas leyes físicas, no actúan de la misma manera. También decir que el tamaño y la masa del personaje... ¿Masa? Sí, ¿no? También decir que el tamaño y la masa del personaje influyen mucho en este tipo de principios físicos, precisamente porque, como hemos visto en el ejemplo de Shadow of the Colossus, cuanto más colosal, cuanta más masa tenga el personaje, más se enfatizan estos principios, eso sí, sin exagerar demasiado porque queda poco creíble, pero es importante para dar peso a nuestro personaje. Pues nada, animaníacos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el principio que os he traído. A mí personalmente me gusta mucho y aprecio el toque que da las animaciones. Pasa de ser un robot a un personaje con vida así. Dejadme en los comentarios vuestra opinión al respecto. ¿Erais conscientes de la importancia del overlap y el follow through en la animación? Es más, ¿sabíais que el overlap y el follow through eran dos principios separados y no uno solo? No os olvidéis de darle like al vídeo y activar la campanita si os gusta mi contenido. Ah, y suscribiros, claro, que es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este. Por último, recordad que también me tenéis por redes sociales, concretamente Instagram y Twitter. Como siempre, os dejo los links en la descripción. Pues ya lo sabéis, sed buenos, consumid mucha cultura, mucha animación y pasad una espléndida tarde. Adeu.